Estado fuerte, derecho débil. Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McCraft, cuando el Estado se salta al juez, el capital se salta al país. La economía no se mueve solo con tasas de interés, tratados o discursos. Se mueve con una palabra que a la 4T le incomoda porque no se decreta. Confianza. Y esta semana, con el fallo de la Suprema Corte que avala que la UIF congele cuentas sin orden judicial, el país se metió de lleno en un dilema que no es jurídico de escritorio, es económico en estado puro. Porque sí, hay que combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, pero también hay que entender que si el Estado amplía su poder sin fortalecer garantías, el costo lo termina pagando el crecimiento y sobre todo el desarrollo del país. La Corte avaló que la UIF bloquee cuentas sin intervención del Ministerio Público, sin orden judicial y sin solicitud extranjera cuando existan indicios de delitos de orden nacional. La mayoría lo presentó como una medida administrativa y cautelar, no como una sanción penal. Y ahí es donde empieza el problema. En la vida real, para una empresa o una persona, que te congelen las cuentas sí se siente como una sanción, porque te paraliza. Puedes tener la razón en el papel, pero si te quedas sin flujo, sin pagos, sin nómina, sin operación, la razón llega tarde. Y en economía, cuando la certeza llega tarde, ya no sirve de nada. Quienes aplauden el fallo repiten una idea que suena muy atractiva. Se acabó el amparo express, se acabó el escudo. Ahora sí se les corta el oxígeno a los delincuentes. Incluso citan números para justificar el giro. Desbloqueos masivos entre 2018 y 2025 por más de 32 mil millones de pesos y miles de amparos resueltos a favor de los quejosos. Aquí el mensaje político es muy evidente. El poder judicial protegía a los malos. Pero aquí la pregunta económica es mucho más incómoda. ¿Por qué se liberaban tantas cuentas? Si el porcentaje de liberaciones fue tan alto, eso también puede significar que muchos bloqueos se hicieron con bases endebles, sin parámetros claros o con pruebas insuficientes. Y si tu herramienta estrella funciona con alta tasa de corrección judicial, el problema no es solo el juez, es la calidad del procedimiento. La Corte intenta poner un candado, plazos, audiencia, pruebas, resolución en días. Perfecto, pero el punto de fondo sigue ahí, el margen de discrecionalidad. En un mundo donde los capitales son los que tienen una importancia específica porque generan empleo, esa discrecionalidad es veneno puro, porque lo que el inversionista valora no es una buena intención del gobierno. Lo que ellos valoran son reglas claras, parámetros verificables y un árbitro independiente. Si el árbitro es el propio Estado y además concentra poder para inmovilizar recursos sin pasar por juez, la pregunta no es ¿y si eres inocente? La pregunta es ¿cuánto cuesta el riesgo de que te pase a ti? Y aquí es donde el tema deja de ser de abogados y se vuelve de crecimiento y desarrollo. Cuando sube el riesgo de los eventos administrativos que pueden paralizar operaciones, sube el costo del capital, suben las primas de riesgo, se encarece el crédito, los proyectos se vuelven más caros de financiar, las empresas tienen que ajustar, invierten menos, contratan menos, se cubren más, migran operaciones, diversifican jurisdicciones o en el mejor de los casos se quedan, pero con un freno muy claro. El resultado macro termina siempre siendo el mismo, mediocridad. Y el resultado social también, menos empleo formal, menos productividad, menos movilidad social. La moradora de Palacio dice que a nadie tiene por qué temer, que no habrá discrecionalidad ni persecución política. Suena muy bonito. El problema es que la confianza no funciona con promesas, funciona con contrapesos. Y si la arquitectura institucional se ha debilitado como ha sucedido en este país, han debilitado los contrapesos, y ya lo vimos desde las épocas del Morador de Palenque y ahora con el segundo piso de la transformación de Cuarta, entonces lo que la gente escucha no es tranquilidad, es una advertencia muy clara. Confía porque yo lo digo. Eso no es confianza, eso es fe obligatoria. Aquí lo paradójico es que el argumento de soberanía
se usa como escudo moral. Se dice que no podemos depender de decisiones extranjeras para congelar cuentas. Totalmente de acuerdo. Pero la soberanía no solo es poder estatal, también es capacidad institucional. Un país soberano no es el que puede bloquear más fácil, sino el que puede bloquear bien, con criterios claros, con revisión judicial efectiva, con reparación en caso de error y con mecanismos que reduzcan al mínimo el riesgo de uso político. Si no, la soberanía solamente se va a volver una excusa para la arbitrariedad. El caso que estrenó este nuevo criterio es de una empresa ligada a un entorno criminal. Sirve para vender un triunfo y está bien, pero la economía no se puede medir por un caso ejemplar. Se mide por el efecto sistémico. Y el efecto sistémico es que México está enviando una señal mixta o dual al capital. Vamos por el dinero sucio, pero al mismo tiempo el Estado puede inmovilizarte sin la necesidad de un juez. En países con instituciones sólidas, robustas, esa tensión queda absorbida con controles y transparencia. En países donde la tentación de usar el poder para disciplinar adversarios es lo que premia porque existe, y aquí en México existe, la tensión se convierte en riesgo país. Y entonces volvemos a lo esencial, la confianza como activo económico. Confianza es lo que hace que una empresa decida reinvertir sus utilidades en México en lugar de mandarlas fuera. Confianza es lo que hace que un fondo acepte plazos largos. Confianza es lo que hace que un banco preste con spreads razonables. Confianza es lo que hace que el ahorro local se convierta en inversión productiva y no en fuga defensiva. Si el Estado decide ganar poder rápido a costa de garantías, ¿gana un instrumento? Sí, pero pierde el activo más caro de todos, credibilidad institucional. En resumen, sí, hay que perseguir el lavado de dinero. Sí, hay que cortarle el oxígeno al crimen. Pero si el costo de hacer todo eso es abrir una puerta grande a la discrecionalidad, el país termina pagando con menos inversión, menos crecimiento y menos desarrollo. Porque al final, el Estado de Derecho no es un lujo liberal, es un insumo de competitividad. Y sin competitividad, la 4T podrá congelar cuentas, pero también el futuro. Así, así los tiempos estelares del segundo piso de la transformación de cuarta. Y como no todo es lo económico, aquí está el apunte incómodo del lado político. Antes de la 4T, según el Mesías de Barro, hoy nuevo morador de Palenque, todo estaba mal. Tan mal que prometió que con su refinería las gasolinas bajarían a 10 pesos por litro. Sí lo dijo, hay videos. 7 años después, lo único que bajó fue el pudor de admitir el fracaso. No tenemos precios más bajos. El Sistema Nacional de Refinación está colapsado y hasta la tan aclamada refinería de Texas, Deer Park, empezó a sufrir inconvenientes que antes no pasaban. Bastó que llegara a la 4T para que la refinería no solo no refinara como prometían, se incendiara y hasta provocara derrames. ¿Y qué responde la moradora de Palacio? Que si no hicieran nada, la gasolina magna estaría en 30 pesos por litro. Correcto. Y cuando le preguntan por la premium, su respuesta literal fue, pueden cargar magna. Eso en buen cristiano significa, me importa un carajo sus bienes. Yo solo controlo la que más se usa, porque eso me da votos. Lo demás es de fifís. No cabe duda, si algo cambió en estos 7 años de la transformación de cuarta, es que nunca antes habíamos visto un gobierno tan incompetente para gobernar. Y miren que en la historia de este bello país, la competencia es dura. Yo soy Eduardo López y esto fue Coyuntura Económica y algo más.